¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este podcast llamado Teolos, un podcast enfocado en la exaltación de nuestro Dios Trino. Si nos acompañaste en el capítulo anterior, notarás que empezamos una serie llamada Teología Propia, la cual se enfoca en el libro de los Salmos. Recordando lo que vimos en el capítulo anterior, me gustaría primeramente presentar a los participantes de este podcast, que son Mario Iván Saucedo, Antonio Sandoval y su servidor Alonso Rangel. Volviendo a la remembranza del tema en cuestión del capítulo anterior, lo definimos en puntos importantes respecto a lo que se aprendió. El primero es que el aspecto más mencionado en el libro de los Salmos, primeramente no es el amor, sino que los atributos más mencionados son la justicia de Dios y su misericordia. Siguiente punto es que no hay un autor de los Salmos que diga explícitamente que Dios es amor. Y el último punto y el más importante es que todo esto debió de cambiar nuestra manera de adorar y orar a Dios. Después de haber dicho esto, ¿qué nos pueden aportar, compañeros, o qué nos pueden complementar respecto a lo ya mencionado? De hecho, es interesante porque, retomando un poquito el episodio pasado, vemos que hay un énfasis muy grande en los salmos sobre, de hecho, los dos más que resaltan es la justicia y la misericordia. Entonces, está interesante este pensamiento del judío sobre por qué hay un énfasis tan grande en la justicia y que inclusive esta justicia sirve hasta como consuelo para el propio judío y que en nuestros tiempos pareciera ser algo más como de condenación para el creyente o inclusive un tema incómodo que un tema que pudiera confortar nuestros corazones. Lo chistoso es, bueno, no lo chistoso, lo curioso está en que, por ejemplo, vemos que también hay un énfasis muy fuerte por parte de Jesús, también el tema de la justicia. Por ejemplo, o sea, en puro Mateo, cuando estuve estudiando este tema, fácil y a lo mejor omitiendo uno que otro versículo, fácilmente pude encontrar como unos 22 versículos que hablaban sobre la justicia, sobre el tema del justo, juicio y todo ese tema, todo lo que tiene que ver con justicia. Y en misericordia fueron menos, fueron como unos 8 o 9. Entonces vemos que inclusive Jesús tiene un énfasis muy fuerte en el tema de la justicia. Y eso es por únicamente contar un evangelio. Faltan los otros tres. Entonces, por ejemplo, vemos en el Sermón del Monte, me parece que es el primer sermón que da Jesús, él habla, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y también en el versículo 10, en el mismo capítulo, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Vemos que Jesús trae este pensamiento de la justicia, aún en sus tiempos. No es algo que nosotros hayamos sacado de nuestro estudio únicamente, es algo que Jesús sigue enfatizando y que creo que como cristianos hemos descuidado esta doctrina o este atributo de Dios sobre la justicia, que tanto el judío como Jesucristo enfatizaron un chorro. Y creo que, o sea, enfatizamos más sobre el amor, que claro, es un tema importante, pero hemos descuidado el tema de la justicia, que creo que es un tema que necesitamos profundizar y que nos podría traer consuelo, como lo hicieron los judíos en su momento. Así Oye, es. y No, espérame. Y algo bien interesante aquí es de que toca un punto clave ahorita, Mario, ¿eh? Como el enlazar el hecho de que los autores de los salmos no están solos. Está Jesús apoyando el mismo pensamiento que los autores de los salmos. Y hay algo muy curioso que sucede en la comunidad cristiana o aquellos que creen en Dios, y es que si Jesús no lo comenta, si Jesús no dice las palabras específicas, es como si no existiera en la Biblia. De hecho, Tiene que a fuerzas mencionarlo Jesús para que sea dogma o que sea doctrina para el cristiano. Y fíjense entonces la necesidad que es tan grande de que Jesús mencione la justicia y en el primer sermón ahí en el monte, ¿no? Eh, Relacionándolo
algo de lo que dijimos en el primer episodio es de que vamos a ver hoy los puntos clave en que Jesús repite lo mismo de los autores de los Salmos: la justicia, el juicio, la misericordia, y también, como lo mencionado al final del episodio anterior, también vamos a abordar de cómo los autores de los Salmos van a hablar sobre la ira, y de igual manera Jesús va a hablar sobre la ira. Pero bueno, volviendo a la justicia. En Mateo 6:33, Jesús habla igualmente de la justicia. Dice, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En un contexto hablando de que la bebida, la ropa y la comida serán algo que se les dará añadido a aquel que busque la justicia de Dios. Nótese que no dijo busca el amor de Dios, busca el que le cantes bonito a Dios, busca, no sé, tantas cosas que podríamos agregarle ahí. Jesús dice, busca su justicia, porque igualmente el autor de los Salmos, o los autores de los Salmos, buscan la justicia de Dios. Y es también muy interesante que cuando se empieza a hablar de justicia, al menos Cristo siempre termina llegando a que el pago por la justicia es ahora sí que muerte, ¿no? Siempre que lleva este tema de la justicia en sus sermones, habla de que hay una consecuencia, ¿no? Hay una consecuencia eterna, tanto para aquellos que buscan vivir en justicia, con la justicia que Dios ha compartido en su palabra, y una justicia hacia los que no quieren vivir de esa manera. No sé qué te parezca a ti, Mario, que tú puedas compartir respecto a esto. De hecho, creo que también es algo que descuidamos como cristianos. Y reitero, creo que nuestro estudio no es algo que nosotros nos sacamos de la manga o que nos inventamos o algo así de que estos tres están queriendo atacar una noción cristiana del amor. Nada de eso. De hecho, como comenta tanto Antonio como tú, es lo interesante del tema de que, o sea, Jesús enfatiza tanto la justicia como un aspecto condenatorio, como un aspecto de confort. Está interesante eso, y es regresar otra vez a los salmos. Los salmistas decían que, o sea, tu justicia es lo que me trae consuelo, tu justicia es lo que me trae paz. Pero ahora regresamos a ese punto. ¿Por qué Jesucristo enfatizaba este tema del juicio? Hay algo que pasamos por desapercibido, y es que Jesús habla o enfatiza mucho el tema del infierno que de otros temas más de consuelo. Y el tema del infierno no es como el diablo con un tenedor gigante Sí, claro. pegándole a la raza, ¿no? Sí, sí. O sea, él va a sufrir ese juicio. Y esa es la parte interesante. El infierno es el juicio de Dios completo, tal cual. Sí. Oye, Y eso es lo que disculpa que te interrumpa, se me hace bien interesante porque Mateo 12:36 puede funcionar muy bien aquí, ¿no? Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. O sea, el hecho de saber que tú en el día final no vas a poder ocultarle a Dios lo que hiciste. O sea, si tú lo negaste, si tú no quisiste creer en Él, en el día del juicio no vas a poder decir nada. Se te va a pedir una rendición de cuentas y tú vas a tener que cumplir a esa rendición, ya sea por voluntad propia o a la fuerza, ¿no? Por así decirlo. Sí, y aquí hay mucha gente que piensa no sé, hay demasiados, tanto cristianos, no cristianos, y en México, como somos una cultura en que casi todo mundo cree en un ser divino, por tener una cultura católica, que es la que más popular, por así decirlo, casi todo el mundo cree en Dios, es la que predomina, ¿no? Por lo mismo, todo el mundo cree que existe un Dios, ¿no? A lo que voy es que mucha de la mentalidad es, yo me voy a arrepentir hasta mi último aliento. Y ya ahora sí que ya me encuentre en el juicio de Dios o delante de Dios, yo le diré a Dios sus cosas. Como de que, oye, Dios, tú te pasaste en esto, tú te pasaste en lo otro, no me gustó cómo le pasó esto a mi perrito,
no me gustó cómo le pasó esto a mis papás o cosas así, ¿no? Como si ellos creyeran que cuando uno muere y se va a poner delante de Dios en el cielo, porque todo el mundo cree que va a ir al cielo, le van a decir sus cosas ahí a Dios. Tienen una idea como si Dios no es el juez, no es el que va a hacer el veredicto. Lo ven como si fuese un viejito que está en sus últimos días, que está jorobado y que está nada más ahí como el viejito buena onda, que a todo le dice sí a todos. Sí. Pero bueno, es lo mismo como lo hablamos en el primer episodio, en que los salmistas miraban a Dios como el juez justo y que Él será el que ejecutará su justicia a todo pecador. Y aquí mismo, como lo dijiste en Mateo 12:36, Jesús va en el mismo hilo que los autores de los Salmos diciendo que va a haber un juicio. No va a haber alguien que pueda decirle a Dios en este último día o en este último momento como que, ay Dios, pues ya que estamos aquí, pues perdóname. No, la persona llegará ahí ya con un veredicto hecho por el juez. Y si seguimos manteniendo la idea o le damos más desarrollo a esta parte del juicio, ya para casi terminarlo. En Mateo 25, del 31 al 36, dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es claramente un distintivo pero un juicio no parcial, ¿no? Digámoslo así. Habrá un juicio para todos, sin embargo, hay unos que están sujetos a condenación y otros a vida eterna. Sí, y de hecho, o sea, precisamente en ese capítulo, en el 32-33, o sea, vemos a Jesús juzgando. Eso es lo interesante porque cuando vemos al Jesús que ahorita está aquí en Latinoamérica, por hablar así, es un Jesús afeminado, es un Jesús todo débil, y no es un Jesús que te inspire a seguir como lo pinta nuestra cultura ahorita. Tenemos un Jesús ahora sí que lo que nos han pintado, un Jesús muy sentimentalista, pero aquí estamos viendo, inclusive en Juan 5:22, dice Jesús, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar. Eso es lo interesante. Jesús mismo es quien va a ejecutar su juicio sobre aquellos que no se arrepintieron y no pusieron su fe en Jesucristo. No nos vamos al cielo por buena gente, nos vamos al cielo porque nos arrepentimos y reconocemos que la obra de Jesucristo es suficiente para darnos acceso ahora sí que la vida eterna. Y aquí es donde entramos al siguiente punto de la misericordia. El segundo, ahora sí que atributo que se resaltaba bastante en los salmos. Y aquí es donde viene la parte interesante. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Vimos mucho del juicio, pero ahora, ¿qué nos dice Jesús sobre el segundo atributo de la misericordia? Y es interesante porque en Mateo 9:13 enfatiza tanto sobre todo a los fariseos que eran tan legalistas, les dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí Jesús está siendo sarcástico cuando dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Usted usa un sarcasmo porque realmente nadie es justo. O sea, todos necesitamos esta misericordia. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, y con ese mismo pasaje, lo que demanda, y no es, bueno, no vamos a meternos una cátedra aquí con esto, ¿no? Pero él está haciendo una cita del Antiguo Testamento, pero aún así sigue siendo un imperativo o un mandamiento. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. O sea, lo que quiere Dios de nosotros y Jesús siendo Dios también nos da este mandamiento de la misericordia, porque también es un atributo que es del Padre, que es de Dios y que igualmente lo mencionamos en el primer episodio porque los salmistas mencionaban como Dios a alguien que otorgaba misericordia. Y como lo dijimos también antes, misericordia es que no te den algo que mereces. Tú merecías la ira de Dios. Tú merecías el juicio de Dios en tu contra, Claro.
con un veredicto de culpable. ¿Pero qué te dieron? Te dieron misericordia. No te dieron el pago que tú mereces. ¿Por qué? Porque Dios prefirió extenderte su brazo de salvación, de misericordia y darte algo diferente, que es la gracia. Pero entonces, en lo que es la teología propia, Jesús está viendo en que si tú amas a Dios y tú te dices ser seguidor de Dios y tú te dices ser alguien que imita a Dios, entonces tú vas a imitar la misericordia de Dios. Claro, y podríamos complementarlo con lo que dice también en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, es muy interesante cómo eh, tocamos este tema de misericordia, pero es muy común que en el cristianismo actual no se profundice más sobre lo rico que es la misericordia y todo lo que conlleva que Dios sea misericordioso y lo bueno que es para nosotros que Él muestre ese tributo de misericordia. Y muchas veces pasamos por sentado todos estos textos que Jesús toca sobre la misericordia, pensando que pues, o sea, creo que es más atractivo hablar de amor que simplemente hablar de misericordia, ¿no? Pensando que son cosas completamente diferentes, polos completamente opuestos y que una es más cautivadora que la otra para las masas, por así decirlo, ¿no? No, y de hecho, o sea, nomás retomando poquito, o sea, lo que había dicho Antonio, o sea, los judíos miraban en Dios que Él, en su naturaleza, es misericordioso. Y por eso en Lucas 6:36 dice, o sea, quiere Jesús que nosotros imitemos al Padre en eso, que dice, sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Entonces, está interesante esto porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vemos misericordia, como decía Antonio, es que no demos algo que merezca a la persona. Entonces, si dice Jesús que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso, está diciéndonos ahí de forma implícita que el Padre no nos está dando lo que nosotros merecemos. ¿Y qué es esto? Regresamos al pensamiento judío de los salmos. Jesús enfatizaba mucho el tema de la justicia y el infierno. Ahora sí que están relacionados los dos. Y era un pensamiento que se miraba también en los salmos. Por poner un ejemplo, el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué está diciendo esto? Dios es un juez. Ya emitió su sentencia sobre la raza humana, que somos pecadores, somos perversos, no somos buenas personas haciendo cosas malas, es al revés, somos malas personas que de vez en cuando hacemos cosas buenas. Sí, claro. Entonces aquí vemos que, o sea, Dios tiene su sentencia y su enojo justo sobre toda la raza humana, pero aquí aplicamos de nuevo, o sea, ahora sí que, ¿cómo es que surge esta misericordia? Dios nos dio un medio de salvación, pero es que tenemos que recordar que proviene antes de eso. Y luego mucha gente se me hace ¿cómo decirlo? Difícil de creer y de pensar que hay cristianos que leen el Salmo 7:11 y leen tal cual, y Dios está airado contra el impío todos los días, y aún así dicen, es que Dios no puede estar enojado contra la persona. Es como ven este texto muy, muy directo y tratan de sacarle la vuelta, como diríamos en México, a, a la verdad directa que está en este salmo. En verdad Dios odia, se le es algo repulsivo el pecado. Y Es tan grande el odio que tiene Dios contra el pecado que creó un lugar y un destino para toda aquella persona que lo haga. Así de fuerte es el odio que tiene contra eso que es el pecado. Y ahora, por lo mismo, trata mucha gente de sacarle otra vez la vuelta a esto y es como Dios está solamente enojado o airado contra el pecado, pero no contra la persona.
Es como quieren sacar que hay un ser humano inocente que sin querer cometió un pecado o Ujú. hizo algo mal, como que, ay, se me fue. Pero no, 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 o sea, está diciendo el texto que en contra de la persona, no está diciendo en contra del pecado el texto, dice en contra del impío, en contra del ser humano. Entonces no hay manera de creer en que Dios no esté enojado en contra de toda aquella persona que cometa pecado. Y bueno, no me quiero adelantar, pero Jesús está ahí en el mismo pensamiento de esto, ¿no? Ahora, ¿qué más piensan de esto, amigos? Pues mira, ya complementando para terminar la, pues la reflexión sobre este salmo en el versículo 11, es interesante cómo hablábamos primero de el Nuevo Testamento, cómo se muestra por parte de Jesús lo que debería de buscar las personas que son justas y lo que recibirán, ¿no? Él dice, bienaventurados los que buscan justicia, ¿no? Y les habla de la consecuencia de eso, vida eterna. Y aquí en Salmos, el salmista habla de lo que le espera a los que buscan vivir en iniquidad. Aquí hay dos afirmaciones interesantes en el versículo 11, y es que primeramente que Dios es juez justo. La segunda afirmación es que Dios está enojado. Y basándonos en esa premisa de Dios como juez justo, es obvio llegar a la conclusión de que Él está airado, molesto contra un impío, que pues si este objetivo lo buscamos, podríamos definir a un impío como alguien malvado, carente de piedad e incluso inhumano. Entonces, este salmo abre un panorama objetivo sobre quién es el tipo de persona que le disgusta a Dios. Y este Dios que es juez justo, lo odia de en gran manera. Y yo aquí agregaría algo que se encuentra en Marcos 7, versículos del 20 al 23. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Y sabiendo lo que leímos anteriormente en este salmo y leyendo esto, aquí yo quisiera dejar la pregunta abierta o dejarla al aire, ¿no? Basados en lo anterior, ¿toda humanidad es mala entonces? De hecho, ahí la pregunta Pablo la respondería en Romanos. Y de hecho, Ujú. los salmistas mucho antes diciendo, sí, no hay justo ni aún hay uno. No hay ninguna persona que sea buena, que sea justa. Todos estamos bajo la condenación de Dios por nuestro pecado. Y de hecho creo que necesitamos aclarar un poquito, ¿no? El tema de la ira. Digo, no voy a profundizar mucho en esto, pero cuando vemos temas de la ira, lo relacionamos con nuestra forma pecaminosa de ver la ira, Correcto. como los machistas que se ven iracundos y maltratan a su esposa, maltratan a sus hijos, maltratan a todos los que están alrededor porque está airado, está iracundo. Pero hay que aclarar que, o sea, Dios no es un Dios iracundo en ese sentido, ni tampoco es un Dios que ay, no hizo lo que yo quería, estoy buscando ver en qué momento cualquier pecadito para azotarlo, para pegarle, no. Sí. El hecho de la ira proviene de, ahora sí que es tanto su amor por la justicia que detesta cualquier tipo de maldad. Ahora sí que por poner un ejemplo, si nosotros amamos a los bebés, debemos odiar el aborto. Si nosotros amamos a las personas afroamericanas, debemos odiar la esclavitud. Entonces, en ese sentido va la ira de Dios. No que sea un Dios iracundo por cualquier cosita como lo vemos en nuestros tiempos con la gente, sino que Él detesta todo tipo de maldad. Entonces, nomás quiero aclarar un poquito eso. Y ahí es donde volvemos al punto del juicio. Hay un salmo, el 2:12, que dice, honren al hijo para que no se enoje y perezcan en el camino,
pues se inflama de pronto su ira. Si yo viniera en un contexto de una familia que me maltrató machista, yo tomaría esto y pensaría, no quiero que me pegue. Lo Claro. miraría de esa manera, pero necesitamos recordar de qué forma el judío miraba el tema del enojo en Dios y el tema de la ira. No era un tema de forma arbitraria. Es un tema de que estamos todos los días violentando sus justos designios y estamos en completa rebeldía con él. O sea, estamos, ahora sí como lo diría el pastor MacArthur, todos los días la raza humana está ofendiendo a Dios. Porque, no, es porque estamos actuando de forma injusta, mintiendo. Ahora sí como dice en Mateo 5, en el caso de la mayoría de los hombres, ¿no? Que ven a la mujer con otros ojos, los que están casados, ven a una mujer con lujuria que no sea su esposa, todo eso. Entonces, aquí la pregunta sería, entendiendo el contexto en la que se refiere el enojo y la ira de Dios, ¿qué podemos hacer para que el hijo no se enoje? ¿Cómo ven ustedes, chicos? Ok, mira, eso lo podemos todavía hasta conectar con el Salmo 106:29, que también habla sobre la ira. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Este salmo, aún aunque se hable sobre la ira, nos da una paz impresionante de la persona de Dios. Porque nosotros como humanos no necesitamos ser provocados para estar airados, para enojarnos. Muchas veces con el más mínimo detalle o más mínimo roce, explotamos, somos gobernados por el enojo. Pero el Salmo 106 inicia que a Dios se le tiene que provocar, porque lo primero en cómo actúa Dios, primero es en misericordia. Para que un hombre le caiga todo el peso del ira de Dios, es porque en verdad está provocando la ira de Dios. Es porque ahora sí que está colmando la paciencia del Señor. Entonces, ¿cómo es esto que al hijo, cómo podemos hacerlo enojar? Es porque en verdad provocamos la ira de Dios. Nuestras acciones diarias, cotidianas, del día a día, desde que uno despierta hasta que uno se duerme, es pura rebelión en contra de Dios. Claro está que este es el estatus de una persona que no cree en el mensaje del Evangelio de Jesús y que no cree claramente que Dios lo ha enviado para salvar a todo aquel que en él cree. Porque toda aquella persona que cree en el Hijo y cree en el Padre y tiene el Espíritu Santo, vivirá en la justicia de Dios. Vivirá ahora sí que contemplando la gran misericordia y gracia que se le ha otorgado por medio del Hijo. Ok. Y se me hace chistoso porque esto vendría a ser causa y efecto, ¿no? En este salmo vemos que a causa de la ira de Dios, Él dará su justo juicio, o sea, a las personas que simple y sencillamente, eh, pues no estén obrando acorde a lo que Él ha establecido. Y si indagamos un poquito en el Nuevo Testamento, en Mateo 3:7, dice lo siguiente: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira que vendrá? Sabemos que a Juan, a quien se le dijo esto, se le tenía por profeta en ese entonces. Y cuando llegan todos estos israelitas y ven que este profeta de Israel está bautizando, ellos quieren también de alguna manera recibir eso, ¿no? Ser parte de este evento, que a sus ojos es únicamente judío. Sin embargo, si exponemos más a detalle las verdaderas intenciones de los fariseos, nos daremos cuenta que cuál fue la razón verdadera por la que Juan en los versículos posteriores les dice que les es mejor hacer frutos dignos de arrepentimiento.
el pueblo judío pues solamente miraba la devoción y el compromiso con Dios como una serie de cosas que se deben de hacer, ¿no? O sea, para salvarse de la ira venidera. Ellos lo miraban como una serie de pasos, ¿no? Que no, no es muy diferente a lo que vemos hoy en día, que por ejemplo es de, pues si te levantas y aceptas a Jesús en tu corazón, por dar un ejemplo, ¿no? Serás salvo. Y mucha gente, yo he conocido a bastantes personas que no se congregan, que no buscan de Dios en una iglesia, que no quieren ser parte de una membresía, porque dicen, no, es que yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Y eso es el mismo problema que Jesús tuvo hace 2000 años y que Juan el Bautista tuvo hace 2000 años con los fariseos, ¿no? Solamente que ahora el tipo de, digamos que público o personas que hacen esto ha cambiado. Sí, y de hecho, nomás retomando un poquito la pregunta, o sea, ¿qué puedo hacer para que el hijo no se enoje? Vemos este énfasis enorme de que, como decía Antonio, estamos provocando la ira de Dios porque menospreciamos su misericordia. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer para que el hijo no se enoje? Se me viene a la cabeza el versículo que dice el 7, no, el 6:33, que dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí el contexto obviamente está hablando de que no se deben preocupar por la comida ni la bebida, yo proveeré ello, ustedes busquen el reino y su justicia. Pero creo que también podemos entenderlo en este contexto, porque si Jesús dice, busquen el reino de Dios y su justicia, ¿qué nos quiere decir esto? Que no lo estamos buscando, no es algo que nos nazca a nosotros. Por eso es que el Hijo está enojado, porque la raza humana no busca el reino de Dios y no busca su justicia, buscan hacer lo que les pegue en gana. Entonces, creo que aquí podremos ver qué implicaciones tiene esto. O sea, estamos viendo ya que Jesús deja en claro que hay un juicio. No importa qué posición escatológica tengamos, es un hecho que Jesús va a venir por su iglesia. Y aquellos que no hayan puesto su confianza en la obra redentora de Jesucristo, el juicio del que tanto enfatiza él va a venir sobre aquel hombre o mujer que no se haya arrepentido y haya reconocido su confianza en él. Entonces, creo que la conclusión de alguna forma sería, ¿y esto qué, no? Sería, hay que darnos cuenta, sí, Dios habla sobre el amor, es un hecho del amor y no queremos parecer cretinos al atacar este tema porque no es nuestra intención, pero al ver que muchas personas en nuestra cultura cristiana dan 1001 definiciones sobre qué es el evangelio y todos muy lejos del verdadero evangelio, necesitamos entender. Ahora sí que la aplicación es, ¿qué entendemos por el evangelio? ¿Qué es lo que vemos en Jesús? ¿Por qué enfatiza tanto Jesucristo sobre la ira, sobre la justicia y en consecuencia también sobre la misericordia? Creo que esto tiene implicaciones muy fuertes como cristianos en nuestra vida, en nuestra forma de orar, en nuestra forma de estudiar la palabra, porque ahora sí, si entendemos que Jesucristo está hablando enfáticamente sobre el juicio, hay algo que estamos descuidando y esto nos va a ayudar a buscar mucho más la santidad y lo que dice el versículo 33 del capítulo 6, nos ayudará a buscar el reino de nuestro Señor y su justicia. Sí, y ahora yo lo último que aportaría aquí es, si para ti tu evangelio, el que tú predicas, no contiene la ira de Dios, no contiene la santidad de Dios, no tiene un infierno en el cual van a ir todas las personas que son pecadores y que Dios aborrece a esas personas por ser pecadores, ese no es el evangelio que está plasmado ni en Salmos, ni que lo menciona Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estudiar la Biblia, hay que conocer lo que dice la palabra de Dios para conocer realmente si lo que nosotros creemos como evangelio es el evangelio que está en la Biblia. Entonces, bueno,
con eso concluimos el día de hoy. Nos esperamos ver el próximo lunes para nuestro siguiente episodio.